Vale, entonces pues empezamos, me parece. Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar con la primera mesa sobre filología. La primera presentación se titula Observaciones sobre los significados de la palabra guerra y sus cognados en las lenguas mayas. La presentará William Humberto Mex Albornoz. Bueno, entonces tienes la palabra, como 20 minutos y 10 para preguntas. Muy buenos días, gracias por estar aquí presentes y también gracias por darme pues, la oportunidad de comenzar en este coloquio prácticamente. Bueno, yo les voy a presentar un tema que tiene que ver con mi tesis de maestría en estudios mesoamericanos en la UNAM, que más que nada versa sobre la relación entre bueno, el calendario maya y la guerra entre los mayas clásicos. Sin embargo, yo les voy a dar un acercamiento, o más bien voy a hacer algunas observaciones, como dice el título, sobre los significados de las palabras relacionadas con la guerra en las lenguas mayas. Voy a tratar de generalizar, digo, no voy a cubrir todas las lenguas mayas, obviamente, ni todos los documentos, pero voy a tratar de generalizar. Y bueno, vamos a hacer también un acercamiento a una cuestión que tiene que ver con unas palabras que se relacionan con el fuego o con quemar cosas y el término para guerra. Entonces, básicamente la ponencia se divide en 4 partes. Le tuve que hacer ligeras modificaciones porque en un principio quería enfocarme más en la palabra o en las palabras, digamos, derivadas o relacionadas con el fuego o con quemar, pero no encontré suficiente material para desarrollar, digamos, extensamente ese punto. Así que en primer lugar, pues voy a hacer una breve revisión de las palabras que tienen que ver con golpear, con pelearse y con otros términos en las lenguas mayas y con, bueno, obviamente con la guerra, con los conflictos. Dividí algunos, bueno, puse algunos apartados. En realidad vamos a revisar rápidamente los términos que tienen que ver con golpear, con el enojo, con medir fuerzas, con correr, cazar, y bueno, con el fuego, y por allá al final les puse algunos términos que tienen que ver con los perros, los conflictos y la cacería, porque como ustedes saben, en Mesoamérica hay una relación entre cazar y guerrear, o bueno, entre la cacería y la guerra. Y bueno, en el tercer apartado ya veremos algunos derivados cognados de las palabras para fuego, cac, y bueno, al final les pongo las conclusiones. Entonces son más o menos unos 6 apartados. Bueno, solo para contextualizar, les pongo aquí un mapa del área maya, aunque supongo que todos están familiarizados. Es el área en la que por excelencia han habitado hablantes de lenguas mayas y de ahí podemos recuperar varios documentos. En mi estudio, pues obviamente me baso únicamente en la revisión de diccionarios coloniales y actuales de las lenguas mayas, o sea, dejo de lado un poco las gramáticas, dejo de lado un poco otros textos coloniales, aunque por ahí menciono uno nada más, pero me voy a basar solamente en la revisión del léxico de diccionarios o artes, como le dicen. Y bueno, ustedes ya saben que esto es lo que compone el área maya y bueno, un poco de las divisiones. Obviamente, como mencioné al principio, me baso en lenguas mayas coloniales y actuales, aunque hice una revisión de las 31 lenguas, bueno, 30 lenguas, casi, bueno, prácticamente todas. No expongo todas, obviamente, porque sería mucho bueno, el tiempo, vaya. Entonces, antes de entrar de lleno con los términos relacionados con la guerra maya, solamente voy a mencionar que a grandes rasgos encontramos algunas palabras vinculadas con pelear, con guerrear, no sé, con otras palabras parecidas que derivan de palabras o de bases, de raíces que significan a grandes rasgos golpear o patear o algo parecido, como los shik en Mopán. De un lado, bueno, del lado izquierdo les puse la abreviatura de la lengua maya correspondiente y del lado derecho la glosa o la palabra y su traducción, como los shik en Mopán, de losh golpear, bueno, pelearlo a puñetazos, patearlo, o como el Yocotán de Tabasco, Ucunlesan Ubaj o Hatzlan Ubaj, pelearse, literalmente como golpearse entre sí significa. Y así hay muchas otras palabras, esas no son tan relevantes, seguramente en otras lenguas mesoamericanas se encuentran términos derivados de golpear, patear, que tienen que ver con los conflictos, con los pleitos, etcétera. Un segundo grupo tiene que ver con los términos para, bueno, vinculados con enojarse o con la cólera. Por ejemplo, en Canjobal de Guatemala tenemos Oual, pleito, guerra, que deriva de la palabra ou, enojado, que tiene otras acepciones igual. En Tectiteco de Guatemala tenemos Oj, con esta ovular, guerra, que
que, bueno, significa, básicamente es cognado de coraje, ¿no? Y en quiché de Guatemala tenemos choj, molesto o muy molesto, y tenemos choj también como guerra o batalla. Igual, como dije, hay muchas palabras que se derivan o que tienen relación con estos términos de coraje, de estar enojado, guerra, batalla, etcétera, etcétera. Hay otros términos que literalmente se traducen o tienen que ver con medir fuerzas o con medirse uno con otro. Bueno, medirse bueno, a golpes a veces. Por ejemplo, en yucateco colonial tenemos islimuk, islimtec, guerrear, pero literalmente es medir cuerpo a cuerpo la fuerza o la ligereza, ¿no? Y también en yucateco colonial tenemos moctambaj, asirse, trabarse y pelearse unos con otros. Literalmente es como anudarse. Obviamente entendido que son dos cuerpos que se están peleando, se vaya. Y tenemos sim, balam, que es pelear o guerrear, pero literalmente significa como estirarse unos a otros, ¿no? Igual hay otros términos en lenguas mayas, no los voy a analizar. Ahora bien, a grandes rasgos igual conocemos que hay una relación en Mesoamérica entre la guerra y la cacería. O sea, a veces el mismo término que se usa para guerra se usa para cazar. Guerrear es cazar, pero eso no es tan obvio. De hecho, yo esperaba encontrarme más términos vinculados con bueno, que reflejen esta relación entre guerra y cacería, o entre capturar y cazar, por ejemplo, pero en realidad solamente en 3 lenguas y bueno, en 3 documentos coloniales encontré que esa relación es explícita. En Cachiquel, por ejemplo, de Guatemala, tenemos caná, que es la presa que se coge en guerra, que se captura en guerra, y tenemos el verbo canabaj, que es cazar y también significa captivar o capturar, vaya. En Pocom colonial, también en Guatemala, encontré el término quinab, que es el cautivo en guerra, y también dícese del animal cautivado o cogido en trampa, o sea, lo que ha sido cazado o lo que ha sido capturado, vaya. Y en Choltí colonial de Guatemala también encontré el término colom, que es lo que se coge en guerra, lo que se captura, y cazar cazar fieras, vaya. O sea, ahí sí se ve que cazar o capturar a animales, capturar humanos equivale a pues cazar animales. Pero como repito, no es tan obvia esta relación entre la guerra y la cacería en las lenguas mayas. Yo esperaba encontrar más términos, de hecho los términos, por ahí creo que puse 2 términos que, bueno, en donde cazar equivale a guerrear, pero no es tan obvio. En otras lenguas mesoamericanas, no voy a mencionar ahorita, estoy seguro que se encuentra esta relación, no sé qué tan visible o notable sea, entre cazar y guerrear, o entre capturar humanos y capturar animales, básicamente. Y bueno, otro término o otros términos relacionados con la guerra, con la cacería, son aquellos que tienen que ver o que se traducen como correr, buscar, cazar. Por ejemplo, en Canjobal tenemos uctemno, persona o perro cazador, ¿no? Que deriva de ucte, en la base ucte, que significa correr. O sea, literalmente, pues el cazador es el que corre, o el que corre tras una presa, a veces, o tras un animal, a veces así se traduce. En quiché tenemos sukushik, buscar, sukunel, cazador, buscador, ¿no? O sea, el cazador es el que busca. Y en cachiquel tenemos canoj, cazar animales, y también buscar, ¿sí? Es una relación un poco obvia. Bueno, no lo menciono aquí, pero en parte porque sabemos que los cazadores se acompañaban de perros, vaya. Pero bueno, y ya entrando en materia con el tema, bueno, el que me iba a concentrar, y quiero resaltar la relación entre el fuego y la guerra. En lenguas mayas, bueno, más en específico en 2 lenguas mayas, encontramos que la palabra para guerra deriva de la raíz kak, de la palabra para fuego. Por ejemplo, en Pocomchi tenemos kakinik, con esta ovular que no me sale, guerra o guerrear, kakik, arder de dolor, ¿sí? La misma raíz, kak, que puede significar fuego, flama, a veces furia, enojo, algo parecido, quemar también, obviamente, en lenguas mayas. Y en Tojolabal tenemos acanel, bueno, que significa guerra o conflicto armado, también derivado de la base cac, fuego, en Tojolabal de Chiapas. En yucateco tenemos una palabra que aparentemente, bueno, en primera instancia podría parecer que no deriva de esa palabra, pero a mí me parece que sí, y ahorita presento la evidencia. Es una de las palabras para guerra más conocidas, la palabra atún, aquí con ortografía colonial, que significa batalla o guerra, y catum, bueno, también puede significar guerrear, soldado, batallón de gente ordenada de guerra,
ejército así, soldados cuando actualmente andan en guerra y demás. Es una palabra bien conocida. Tenemos catún entonces y tenemos cognados de esa palabra en yucateco colonial, en choltí colonial, como catún. Bueno, la ortografía, ustedes saben que en los documentos coloniales no es muy uniforme, no refleja los sonidos adecuadamente siempre. Catum guerra, bueno, es catum. Y en Yocotán de Tabasco, catún como guerrear. Entonces, uno podría decir que la raíz es cat, o la base de la que deriva esta palabra, este nominal es cat. Sin embargo, cuando revisamos algunos documentos coloniales que no son diccionarios, aparece la palabra no como catún, sino como cactún. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en esta oración del Códice Calquiní de Campeche, aparece como 3 veces en el documento, pero bueno, aquí les puse el ejemplo en donde la palabra no aparece como catún, sino como cactún, ubatab cactún lai, bueno, como parte de la historia de un gobernante, de un batab de esa región. Entonces parece ser que la palabra, a menos que tengamos un proceso de epéntesis en donde catún pase a pronunciarse cactum, a mí me parece que la palabra, bueno, la forma original de la palabra catún era cactum, y pues ahí tenemos la raíz para fuego, cac, y el elemento tum parece significar piedra. Tun o ton, el cognado en otras lenguas mayas, es tun o ton, es piedra o roca. Entonces la forma antigua de esta palabra sería cactun, algo así, bueno, podría significar fuego y piedra, y de ahí pudo haber derivado el significado de guerra, de conflicto, o bien podría significar algo así como piedra ígnea, tun de piedra, cac de fuego. Bueno, aparte de este documento colonial, para respaldar esta propuesta de que catún era cactum, tenemos en chortí la palabra cactum, que significa piedra, bueno, es algo así como, bueno, le puedo decir piedra fuego, pero es algo así como piedra de pedernal, así se traduce normalmente, o piedra ígnea. Sí, entonces ahí tenemos un posible cognado. Entonces, con respecto a esta palabra, repito, digo, habría que buscar en otras lenguas mesoamericanas, tal vez alguna equivalencia por allá, pero parece ser que la palabra para fuego y piedra dio lugar a la palabra para guerra, tal vez porque el fuego y la piedra era algo, bueno, era algún tipo de arma que se usaba en la guerra, o tal vez pues porque eran cosas que pues se hacían presentes en la guerra, o sea, el acto de quemar, el acto de arrojar piedras son muy distintivos en relación con el acto de guerrear en Mesoamérica, no solo en el área maya. Y bueno, ya para terminar, no sé cuánto tiempo, bueno, todavía está tiempo. Bueno, ya nada más les pongo algunas observaciones. Como dije, no puse todas las palabras vinculadas con la lengua maya, con la guerra en las lenguas mayas. Sin embargo, hay algo bien curioso que noté cuando hice la revisión del léxico de la guerra maya, es que hay pocas palabras que en lenguas mayas actuales o coloniales se traduzcan como guerra. O sea, como guerra así, tal cual, ¿no? Está la palabra catún, que les mencioné, la palabra batel o bachtel, que aparece igual con algunos cognados en algunas lenguas mayas, ¿no? De hecho, en pocas, como en 4 o 5, y está la palabra labal o algo parecido, lab o algo, igual. Y esas palabras, no puse aquí el mapa, pero son de uso, bueno, tienen cognados muy restringidos. Por ejemplo, la palabra catún, que les puse aquí, solo aparece en lenguas de tierras altas, en yucateco, en Yocotán de Tabasco y en choltí colonial. Labal aparece en algunas lenguas mayas de tierras altas y creo que en Tzotzil y Celtal también aparece como guerra, así como guerra, y batel igual aparece como en 2 o 3 lenguas mayas. Obviamente esto no significa que los mayas no hayan practicado con frecuencia la guerra. Yo más bien creo que hay un sesgo al revisar los diccionarios coloniales y actuales. Uno, pues porque los diccionarios actuales no reflejan, bueno, los pueblos mayas en general, al menos en los últimos 50 o 100 años, pues no han tenido tantos conflictos bélicos, y yo creo que eso no se refleja, bueno, eso más bien, eso se refleja en los diccionarios coloniales. O sea, hay poco léxico, perdón, en los diccionarios actuales, o sea, hay poco léxico vinculado con la guerra en los diccionarios mayas actuales. La otra es que, como mencioné, por ejemplo, la relación entre guerra y cacería solo es visible en 3 diccionarios mayas coloniales. Y obviamente yo creo que porque en esas fechas, bueno, en el periodo posclásico, en el periodo colonial, pues sí había una mayor cantidad de conflictos. Entonces, ahí hay un gran sesgo. Pero
pero también tengo que mencionar que en una lengua muerta, que es lo que llamamos maya clásico, que es el idioma básicamente de las inscripciones jeroglíficas, hasta el momento no se ha encontrado ninguna palabra que se traduzca como guerra. Obviamente, repito, no significa que los mayas no practicasen la guerra. Lo que encontramos en las inscripciones, y de hecho creo que debí de poner ejemplos, son los verbos, no son verbos que se traduzcan o palabras que se traduzcan como guerra, son verbos que resaltan una parte del evento bélico. Por ejemplo, chuk, capturar. Y se dice, por ejemplo, que tal personaje capturó a otro personaje. Chak, destruir, fue destruida tal ciudad o tal cosa. Pul, quemar, fue quemado tal elemento, por ejemplo. O hub, derribar, fue derribado, no sé, el pedernal y el escudo de tal personaje, ¿sí? Entonces, es curioso, o sea, en las lenguas mayas hay pocas palabras que se traduzcan como guerra. En maya clásico o no hay o no se ha encontrado una palabra que se traduzca como guerra, solamente se resalta un evento. Creo que igual en el periodo colonial, o bueno, en el periodo posclásico y después en el periodo colonial, los eventos igual resaltaban, bueno, las guerras, los eventos bélicos resaltaban un evento específico, digamos, la parte por el todo, la captura, la quema, la guerra, la captura, la quema, etcétera, etcétera, por todo el evento, por todo el conflicto. Creo que por eso también, o sea, es la causa por la que no encontramos muchas palabras que se traduzcan como guerra en las lenguas mayas en general. Y finalmente, ya casi para terminar, lo que les comentaba sobre la palabra cactum, digo, si la etimología que revisé acá es correcta, pues parece ser que este término derivó del término cac, fuego, y tum, piedra, ¿no? Fuego y piedra es equivalente a guerras o a guerra, repito. También se puede traducir como piedra de fuego, piedra ígnea, por ahí había que revisar si hay otros equivalentes en otras lenguas mesoamericanas, al menos en las lenguas mayas, pues lo que presenté aquí es lo que hay. Y ya como un extra, o sea, un área de oportunidad que a mi parecer se ha explorado muy poco. Aquí les pongo ejemplos de la relación entre los perros y la cacería. En algunas lenguas mayas esta relación es muy obvia. Por ejemplo, a veces tenemos alguna palabra para guerra, para conflicto, para cazar, que se deriva de la base o del sustantivo que se traduce como perro. Por ejemplo, en Cachiquel colonial tenemos tzi, y dice, antiguamente significaba el esclavo habido en guerra, o sea, el que capturaban, y aparecen verbos como tintzig, que significa capturar en guerra, y significa también maltratar, pero literalmente tintzig sería algo así como hacer perro. O sea, había que explorar hasta qué punto a los cautivos se les maltrataba o se les trataba como perros. En Pocomchi, por ejemplo, actual tenemos tzinel, cazador, chuchero, arreador de perros, de cacería, que también es una palabra que deriva de tzi, perro, más un sufijo, un agentivo, vaya. Y en Popti actual tenemos onkan nok husmear, que es en referencia a los perros que tienen buen olfato para buscar animales durante la cacería. Aquí no tenemos el término para perro en la palabra, ¿no? Es un término aparte. Tenemos en Uspanteco tzukbal, especie de marca que traen los perros al nacer. Esto los identifica como buenos para la cacería. Esto me llamó mucho la atención porque yo había escuchado que algunos mesoamericanos nacen con una marquita o con una manchita en la espalda, una manchita verde, ¿no? El wa en maya, pero no sabía que algunos perros también podían nacer con esa manchita y que pues indicaba algo. Y en celtal tenemos tziweg, que significa acto de cazar, con el término igual tzi, que, bueno, hasta donde revisé, pues sí, significa perro, o sea, literalmente sería como perrear en este caso, pero bueno, cazar. Y bueno, ya de mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunos minutos para preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta. No. Al mismo tiempo. Gracias, William. Yo tengo como un comentario respecto a los mexicas. Ves que también tienen como un símbolo para la guerra que es Axcochinoli. Eso. Y a lo mejor me vas a decir automáticamente que no, pero como yo sé que tú conoces el calendario maya, quería ver si no hay algo de este Pactum en el Batum de la cuenta larga de los
Sí, buena pregunta. Sí, en el caso de los mexicas es el primer ejemplo que tuve en mente, el Atlachinoli, o sea, como agua y tierra quemada o algo quemado. No hay en lenguas mayas algo parecido. No. Lo único, lo más que encontré es lo que puse aquí, de algunos términos que derivan de la palabra fuego, de cac, fuego, pero algo así como algún equivalente, algún calco léxico, nada. Y la otra de catún, sí, son homófonos, pero para mí son falsos cognados o falsos amigos, porque en la cuenta larga tenemos un término que es catún, que hace referencia a la cuenta de 20 años, pero ese término parece que deriva de cal, como que es como amarrar, y tum, piedra. En cambio, este término de guerra, pues es cac, de fuego, y tum, piedra. Entonces son falsos cognados allá. Igual yo estuve ahí, o sea, no es que, o sea, son 20, catún de 20 años, pero no es que los mayas hicieran la guerra cada 20 años o que haya alguna relación explícita de esa, bueno, con ese ciclo de 20 años, algo así. No, no, ahí igual, sí, sí, sí lo tomo en cuenta. Gracias. No sé quién sigue allá. No, es que justo iba por la idea del Atlachinoli, ¿no? Ajá. El concepto náhuatl del centro de México para hablar de la guerra. Y nada más como para abordar o aportar un poquito, tal vez es como puede pasar, no sé si esto se está reportado por ahí en los mayas, pero por lo menos hay difracismos en náhuatl que sí terminan componiendo un solo sustantivo, ¿no? Altepetl me parece que es uno muy obvio, ¿no? Que viene Altepetl y ahí obtienes la idea de pueblo, el concepto pueblo, y que al final en realidad ya funciona como un sustantivo unitario, ¿no? Entonces no sé si podríamos pensar que esta idea de puede también venir de pues este mismo proceso de creación del léxico a partir de un difracismo. Tampoco sé qué tan vitales son los difracismos en el maya colonial o en las lenguas mayas coloniales o contemporáneas, pero parece que en general es un procedimiento discursivo mesoamericano muy amplio, ¿no? Entonces no, creo que no se podría nada más echar a la borda. Era eso. Sí, 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 o sea, sí, de hecho, creo que no lo mencioné, pero sí, o sea, si cactún, bueno, si esa es la etimología, fuego y piedra, pues sería como un tipo de difracismo. Lo que sí es que no he encontrado un difracismo igual, o sea, que sea fuego y piedra en otras lenguas mesoamericanas. Al menos ahorita yo no lo recuerdo de lo que pude revisar. Por eso igual, o sea, pero no sé si o bueno, el parecido, no sé, está en náhuatl, ¿no? Agua y tierra quemado, algo parecido, pero que sea fuego y piedra, no lo recuerdo en otras lenguas mesoamericanas. Y bueno, o sea, sí, los cifracismos son muy importantes en las lenguas mayas. En todas las lenguas mayas aparecen prácticamente, y más en las coloniales, también en las actuales, sobre todo en ciertos contextos rituales. Y de hecho he estado buscando más o menos algunos difracismos, algunas equivalencias. Por ejemplo, del Altepetl hay un difracismo en lenguas de tierras altas que es Sihuantinamit, que significa algo así como barranco, el barranco y la fortaleza, y es más o menos un equivalente al Altepetl, por el contexto en el que se usa, no tanto en la traducción a lo mejor, pero sí por el contexto. Pasamos a la... Una pequeña. Ujú. Sí, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo que puede ser un difracismo ese de cactum. Repito, nada más tenía que buscar un poquito más en otras lenguas a ver si hay algún tipo de equivalencia. A lo mejor es asociación semántica, ¿no? No Ujú, tanto el agua, sino el hecho de que es un elemento de tierra, ujú, húmedo. Parece que el Atlas Chinois es esa contradicción, ¿no? Entre lo ujú, húmedo, lo fuego, lo solar. O sea, a lo mejor viene de esa concepción, no tanto necesariamente sea agua. ujú. Nada más bien eso, nada más. Sí, sí, gracias por el comentario. Una rapidísimo. Por ejemplo, yo creo que en la revisión que hace con David es importante esa parte que dice del códice tradicional, por ejemplo, en el contexto de las palabras, o sea, en textos un poco más largos, le puede dar más sentido del uso de la palabra. Porque, por ejemplo, esto que encuentras de sac, ¿no? Bueno, es tierra fuego, pero en realidad lo que estamos hablando es un pedernal, ¿no? Y entonces el pedernal sí es usado en cuestiones de armas. Y eso es interesante porque para los museos, por ejemplo, la palabra que se ha dicho para, no exactamente guerra, pero sí el acto de conquistar, viene con la idea de clavar la flecha en la tierra, ¿no? Mm, Entonces, me parece interesante que no sé si es exactamente pensar en una
llegadas, digamos, de forma violenta a ciertos pueblos, utilizan la palabra destruir. Mm, Y en el mismo código mendocino tiene que dice para quemar. Entonces, ujú, realmente, quizá a lo mejor no es que tengamos el concepto de guerra occidental, sino que hay otras palabras, ¿no?, que tienen que ver con ese nivel del acto de hacer, ¿no?, la forma violenta y no tanto pensar en una palabra exacta para hacer, ¿no? Y en ese sentido también pensar un poco, o sea, yo pensaría trabajar un poco más documentos, o sea, las palabras en contextos más neurodicionales, porque sí, como bien decías, en los diccionarios actuales no se encuentra, pero también tiene que ser en los diccionarios actuales, ¿no? sí, O sea, sí. la intención, ¿no?, el querer captar es consciente de dónde proviene la fuerza. Sí, sí, gracias, voy a tomarlo en cuenta. Como dije, nada más, bueno, aquí revisé bueno, igual por cuestiones de tiempo, revisé solamente diccionarios coloniales actuales. Seguramente si me meto a las gramáticas o a los textos, a los libros Chilam Balam, a los códices, a los textos de los Altos de Guatemala, va a salir más información. Muchas gracias. Vale. Bueno, yo solo te quería comentar una cosa rapidísimo. O sea, si tú supones que está ahí una K, ¿no? En medio y por eso dices que es fuego. O sea, supongo que es una obviedad lo que te voy a decir, pero, o sea, tendrías que encontrar otras correspondencias, ¿no? Sí, que en el shorty tengas esa K y en las otras lenguas no tengas o tengas otras cosas, ¿no? Para como sustentar mejor eso. Nada más es como... Sí, Vale. sí, ahí tendría que revisar un poquito más la evolución que pudo haber tenido la palabra. Vale.